hombre, que oye, que el expediente se acordaba. Sí. Bueno, a mí en lo particular, yo sí batallé mucho con la costura. Pues bueno, en la escuela te dicen, el auto execuendo tiene efectos de mandamiento, pero bueno, ¿y cómo se materializa? Porque antes nada más, no sé si recuerdan, eran los lotes así, ponían como que un numerito para identificar el lote. Ahorita ya creo que ya están más modernizados con ya hay herramientas, hay maquinaria ya. Y luego llegar allá y acomodarlos en orden. Puesto archivista no está catalogado como un paso dentro de la carrera judicial. Otras personas que llevaban años, y era impresionante la habilidad que tenían para costurar. Que nos pidieron expedientes, pues sacarlo, que fuera lo más fácil sacarlo. Sí. Entonces él quería como que estar de metiche a ver qué era lo que estaba haciendo el abogado. Si uno iba llegando, en lo que uno hacía un expediente, 2 expedientes, el otro llevaba 10. Pues el trabajo que realicé me dio la oportunidad para el cargo que tengo ahorita. Me dice, oye, préstame un expediente nada más para estar aquí leyendo. Bienvenidos a una emisión más de su programa Entre Páginas y Letras de la Dirección de Archivo Judicial, en el cual, el día de hoy abordaremos el tema trayectorias que nacen en el archivo. Y esto con el fin de conmemorar el Día del Archivista. Y para ello, yo, Norma Silva, voy a presentar a nuestros invitados que el día de hoy nos acompañan. Y primeramente doy la más cordial bienvenida al licenciado Óscar Seferino Castillo Abecenraje, juez del Juzgado Segundo Civil del Primer Distrito Judicial. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, licenciada Norma, y muchas gracias por la invitación. Así también al licenciado René Junior Valladares Rodríguez, secretario de la 9ª Sala Unitaria Civil. Muchas gracias por la invitación. Por otro lado, me permito presentar al licenciado Antonio Javier Martínez Reyes, actuario de la Unidad de Medios de Comunicación. Sí. Bienvenido, licenciado. Buenas tardes, por la invitación a ti, Norma, y al licenciado Alfredo por la invitación. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre las trayectorias que nacen en el archivo. Y ya hablando un poco o entrando en el tema, dado la amplia experiencia que ustedes tienen en la carrera judicial y que han pasado, destacando que han pasado por el archivo judicial, me gustaría que nos platicaran y nos dieran su opinión, cómo fue su inicio en el Poder Judicial, cuál fue el primer acercamiento al archivo judicial, que nos pudieran compartir. Yo inicié mis labores aquí en el Poder Judicial hace 22 años. Y mi primer plaza en nómina fue dentro del archivo judicial, y anteriormente los archivos, cuando yo inicié mis labores, estaban adheridos a cada juzgado. Entonces yo pedí la oportunidad en ese entonces en el juzgado 12 civil, que ahorita es el 7º concurrente, y se me dio la oportunidad en el archivo. Y al principio yo me desanimé porque dije, pues me metieron en el archivo como meritorio. Y pues no voy a aprender. Yo quería hacer acá de acuerdo y empezar con las actividades de un escribiente, pero después con el tiempo, ya cuando yo seguía con mis actividades como meritorio primero en el archivo, porque ahí era una biblioteca. El archivo era una biblioteca en donde tú tenías a tu disposición todos los expedientes de todos los juicios y veías cómo se ventilaban los juicios. Y entonces eso influyó mucho en mi persona para poder pasar a la siguiente etapa, que es de escribiente. ¿Por qué? Porque yo ya conocía los expedientes y conocía los juicios. A diferencia de los meritorios que entraban directo a escribientes, donde ellos tenían que checar la petición y estar en contacto con el secretario, preguntarles. Yo acá en el archivo veía cada asunto, incluso el contacto con los abogados. Había muchos abogados muy buenas personas que te explicaban la estrategia legal que tenían, y eso estaba muy padre porque también te ayudaba mucho en la práctica. Y uno traía la teoría, sabía que en la escuela te enseñaban que era un instructivo, que era un oficio, pero en la realidad no sabías qué era eso. Entonces ya cuando veías el expediente y veías el documento que se titulaba instructivo, ya sabías qué era eso. Al momento en que uno ya costuraba, porque después de que fui meritorio se me dio la plaza a mí en el juzgado, ya como archivista formalmente, ya dentro de la nómina, y el estar acomodando los escritos cuando uno costura, está en la costura, tienes que acomodarlos conforme a las fechas. Entonces, claro, todo eso también a uno lo ponía de algún modo muy abusado, porque tenías que
poner, oye, ¿qué va después de la demanda? Después de la demanda va el auto de erradicación. Estos documentos no se costuran aquí. Entonces, todo eso, estar en contacto con todos esos documentos, empezabas a identificarlos. Y a empaparse, ¿no? Y empaparse. Creo yo también. Sí, los identificabas y ya sabías tú el pagaré, que es el pagaré, este es el pagaré, y es lo que se le llama documento base de la acción. Y todas esas palabras técnicas que uno aprende en la escuela, que a veces uno solamente las tenía en la mente, pero en realidad no sabías cómo se materializaba en el procedimiento, ahí te das cuenta. Y lo padre es que en el archivo uno se daba tiempo de leer toda la novela del expediente, sin la presión que tenía el escribiente, porque el escribiente sí tenía la presión de que tenía que acordar la petición rápido porque estamos con el término. Y uno tenía a su disposición todo el tiempo de la hora laboral para leer el expediente, ver qué es lo que continuaba. Y fue una experiencia muy grata que en mi persona, yo me siento muy orgulloso de haber iniciado funciones como archivista, porque sí me sirvió mucho dentro de la función jurisdiccional. No, y al contrario, es un gusto que personalidades como ustedes pues hayan pasado por el archivo judicial, y es una referencia para todo el personal que ahorita actualmente pues se encuentra trabajando, ¿verdad? Claro. De que se puede salir adelante, de que pueden llegar a más, ¿verdad? O sea, crecer, etcétera. Y bueno, ¿alguien más nos quiere compartir cómo fue su inicio en el Poder Judicial? ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuvieron en el archivo? Por mi parte, mi primer acercamiento al Poder Judicial fue en el año 2009 como capturista de datos en el sótano aquí del propio Tribunal Superior de Justicia. Ahí básicamente la función era capturar el número de toca para que pasara a otra unidad y se distribuyera propiamente el acomodo en las diversas ubicaciones, ¿no? Que es como normalmente se está haciendo hoy en día. Era muy importante porque si te equivocabas en el número, pues traía como consecuencia que el expediente se ubicara de una manera equivocada o que no se ubicara. Era una gran responsabilidad. Sí. O sea, un simple número que te equivocaras traía como consecuencia que se movilizara todo el aparato del archivo. Y lo que trascendía ese error. Entonces era una gran responsabilidad que tenía el archivista. Sí, bueno, en ese caso era capturista, todavía ni siquiera era archivista, solamente me dedicaba propiamente a capturar los datos. A usted le tocó la transición. En esa transición iba iniciando propiamente. Que se iba a hacer el archivo de concentración, sí, ¿verdad? Se estaba haciendo apenas. Qué interesante. Ya cuando estaba constituido propiamente el archivo, me dan la oportunidad de irme a un archivo único que es de los juzgados concurrentes. En ese entonces estaban en Galeana y Padre Mier, ahí en la segunda y la tercera planta. Y en el archivo único, pues ahí la función era básicamente la atención a abogados, que eso sirve mucho. Eso te abre mucha amplitud en cuanto a la sensibilidad de tenerle contacto propiamente con el abogado y la necesidad que tiene. Y era básicamente la atención, la búsqueda del expediente, entregárselo propiamente, que se identificara propiamente dentro del asunto, se le prestaba, se regresaba el expediente y se devolvía a su ubicación. Ahí también era importante que se devolviera porque había inventarios diarios dentro del archivo para que no se perdieran propiamente los expedientes. Pues tenías que cubrir todos esos frentes, ¿no? Tanto la atención del abogado como ¿cómo se llama? El acomodo propiamente de los expedientes. Y bueno, ¿qué más nos pudiera compartir usted, licenciado? Sí, a mí me tocó que yo tuve el primer contacto aquí en el archivo. Me consiguió una entrevista aquí. A mí me tocó estar en una bodega en Suazua. Estaban los expedientes de los juzgados familiares. También como capturista un ratito, y luego sacaba expedientes, los mandaba para acá, para el sótano de aquí del tribunal. Y me tocó la transición también del archivo único también allá en Padre Mier, pero yo fue por ahí del 2006, 2007 más o menos, en Galeana. Y también la cuestión con los abogados, el palpar ese trabajo que tienen ellos con nosotros cuando era archivista, con el juzgado, porque de la escuela sí nos les explica la teoría, pero ya verlo no cuestionen en un juzgado, pero simplemente ahí en el archivo, cómo se hacen las cosas, sacar los expedientes, la atención con el público, con el juzgado. Y más que nada es lo que recuerdo
en aquella época que tuve por ahí en el archivo. Pues qué interesante, digo, que les haya tocado la transición de lo que era una bodega, digo, sí, a un archivo de concentración, ¿verdad? La formación de un archivo de concentración. Y bueno, continuemos, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Hubo algo que les sorprendiera o que les impactó al estar trabajando ahí, ya en el archivo? ¿Cuál fue su impresión, su impacto o algo, sí, algo que les haya, digamos, que sorprendido, que no se trabajaba así o que no era así o que era de tal manera, que nos pudieran compartir? Pues bueno, ya una vez que uno estaba dentro del archivo y que estaba encaminado en las leyes, porque pues nosotros somos estudiantes de la carrera de Derecho. Iniciaron como estudiantes. Exactamente, iniciamos nuestras funciones como en el archivo. Entonces, de cierto modo conocíamos consecuencias de ciertas anomalías que se cometían en los archivos. Entonces, uno conocía de esas consecuencias que se podían dar en dado caso que se desapareciera algún expediente o que una actuación que se pierda. Entonces, ahí es cuando uno entiende y comprende el valor que tiene incluso el personal del archivo como administrador de justicia, porque dentro del Poder Judicial pues hay ciertas categorías administrativas, entre ellas lo que es el archivo, pero sí es importante remarcar que la administración de justicia también, ellos forman parte de esta administración de justicia, porque si bien el juez es el que va a emitir una resolución, necesita del personal administrativo también para poder llevar a cabo su trabajo. Y el personal, como decía el licenciado René, de que bueno, yo me encargaba de capturar la información. Bueno, eso forma parte también de la administración de justicia. Entonces, tiene un gran valor el archivo, el personal que trabaja ahí, que a lo mejor muchos de ellos no se dan cuenta, que el hecho de estar ahí, pues también administras justicia, porque estás dentro de la institución, formas parte de esa institución y pues con ello también formas parte de ese procedimiento, de esa labor que lleva a cabo jurisdiccionalmente para emitir una resolución. Tú haces lo tuyo, haces lo que te toca, el juez hace lo que le toca, pero todo en conjunto, esas actividades en conjunto, al fin y al cabo, es la administración de justicia. Y bueno, todo eso a mí fue lo que a mí me impactó y yo aprendí y capté también desde ese momento en que yo tenía las funciones de archivista. Sí, es un eslabón importante al final del día dentro de la administración de justicia, como dice el licenciado Oscar. Bueno, a mí en lo particular, yo sí batallé mucho con la costura. Normalmente uno llega, acomoda y demás, pero parte importante también es la costura de los expedientes. En aquel entonces era pues y tener el hilo, el cuidado, ¿verdad? Que no se le vaya a perforar la actuación. Te picaste, sí, ¿no? O trabajar con el picayelo, ¿no? Propiamente el para perforar el taladro. El talado. Ahorita ya creo que ya están más modernizados con ya hay herramientas, hay maquinaria ya. Sí, pero uno veía a otras personas que llevaban años y era impresionante la habilidad que tenían para costurar de una manera rapidísima. Uno iba llegando en lo que uno hacía un expediente, 2 expedientes, el otro llevaba 10. Eran sumamente rápidos. La habilidad que tenían con la mente también los comisarios. No, hombre, que expediente se acordaban. Y sabían qué tipo, cada abogado tenía tal expediente. Sí, ya los ubicaba mucho. O cuando se perdía uno, la misma lógica hacía de que el color de la carátula, el número y demás, y lo ubicaban muy rápido. Sí. Eso también me sorprendía mucho. ¿Qué aprendieron en el archivo que no se aprende en la escuela? Pues primero que nada el tacto con el usuario. Hay que saber tratarlo, ¿verdad? Y saber en qué modo viene, porque eso para mí es fundamental, porque eso no te lo enseñan en la escuela. La escuela solamente te enseñan el procedimiento, te enseñan cómo es lo procesal, cómo es lo sustantivo, lo adjetivo propiamente de las normas, pero ya cuando viene un abogado y te plantea un asunto, pues hay que saber tratarlo, ¿verdad? Básicamente yo lo que recuerdo fue, a mí me abrió mucho el panorama porque, como dicen, la escuela, la teoría de todo esto, pero ya estando físicamente, no propiamente en un juzgado, pero
en el archivo sí me abrió mucho el panorama para empezar a ver todo lo que me enseñaban en la escuela, ya verlo físicamente, y lo palpaba yo cómo se manejaba en todo en general, ¿verdad? Fue lo que a mí me causó un poquito de... La práctica forense, una vez que uno está aquí y ve lo que es la actuación, lo que es un auto de execuendo, que dices, ¿qué es ese auto de execuendo? Auto con efecto de mandamiento. De mandamiento, sí. Y luego que el ministro ejecutor. Y ya cuando ves una diligencia de emplazamiento, cómo se lleva a cabo, que sí aprendes mucho en la escuela, pero al fin y al cabo queda una teoría en la que solamente te aprendes eso, la teoría. Pero ya aquí dentro del juzgado, y más en un archivo donde tú ves o tienes acceso a todo el expediente y ves desde la primera demanda, cómo se presentó la demanda, cómo se presentó, qué prevenciones le hicieron, cuando ya sale el auto de execuendo, el auto en un juicio ejecutivo mercantil, ya cuando sale el auto de requerimiento, que dices tú, bueno, ¿y esto cómo lo van a hacer? Y ya ves la diligencia del actuario, cómo lo desarrolló, los pasos, y eso es todos esos pasos que tú dices, ¿por qué se fue en esos pasos? Eso también lo aprendes aquí, lo aprendes en el archivo. En la escuela, pues bueno, en la escuela te dicen, el auto de execuendo tiene efecto de mandamiento, pero bueno, ¿y cómo se materializa? Y eso es una parte muy importante, que eso es un pequeño ejemplo de muchos más. Y el vivir, o sea, el proceso que realiza todo el área del archivo judicial, porque desde que se recibe un expediente hasta que se entrega al usuario, porque realmente... se cree que, o más bien hay procesos atrás de todo esto, ¿verdad? Para que el expediente se entregue en tiempo con el solicitante, ¿verdad? Con el abogado o el juzgado, etcétera, ¿verdad? Sí, pues uno tenía que costurar todo lo que tenía de pendiente, no solamente el acuerdo, sino que tenías que costurarle el oficio, el instructivo pendiente, y que no faltara nada, porque a veces los secretarios te regañaban porque, oye, ¿por qué no está costurado? Bueno, pues ahí lo tenías que costurar. Y eso era muy importante. Respetar básicamente la cronología propiamente del procedimiento. Eso, así es. Porque pues uno de archivista a veces que no sabe mucho del procedimiento, pues lo que hace es las hojas que están arriba las costura abajo, ¿verdad? Sí. Así era como se pensaba a veces. Se costuraba, pero ya cuando lo checabas, pues estaba... No, ya mismo tú te dabas cuenta de que estoy costurando un oficio, pero no tengo el acuerdo que lo ordenó. Exactamente. Entonces ahí tú mismo ibas y ibas con el escribiente. Oye, lo que pasa es que está en firma. Ya te esperabas y luego costurabas todo en orden. Porque ya aprendías que la cronología del expediente tenía que ser en orden. Y si costuras un oficio es porque el oficio salió de una orden. Tenías que costurar primero la orden. De la petición, la orden, del acuerdo propiamente. Sí. ¿Qué anécdotas nos pudieran compartir en su labor archivística, en su paso por el archivo? ¿Alguna anécdota en especial? A mí en específico me tocó el cambio de la bodega de Zaragoza, en Suazua, a la bodega de allá de San Nicolás. Uh-huh. Estaban todos los expedientes con lotes. Me acuerdo que rentaron un tráiler. Y entre varios amigos, varios compañeros subimos los expedientes, y como unos 3-4 días era trasladarlo a San Nicolás y luego allá en San Nicolás bajarlos, acomodarlos, porque antes nada más, no sé si recuerdan, eran los lotes así, no sé si están ahorita igual, y le ponían como que un numerito para identificar el lote, y luego ahí buscabas el expediente, entonces todos los trasladábamos para aquel lado, y luego llegar allá y acomodarlos en orden, ¿verdad? Para que no... Si nos pidieran un expediente, pues sacarlo, que fuera lo más fácil sacarlo de aquel lado. Eso es lo que yo recuerdo, sí, como que me quedó marcado mucho eso, yo creo. Yo recuerdo en una ocasión que, estando yo en la función ahí del archivo, que tenía un maestro que fue a ver un asunto de él personal, pero él más que nada iba a ir como que de metiche, porque iba el abogado contrario a ver el asunto. Entonces él quería como que estar de metiche a ver qué era lo que estaba haciendo el abogado. Me dice, oye, préstame un expediente nada más para estar aquí leyendo. Y pues uno, como está joven ahí, y decía, no, le dice, pues es que no está autorizado y pues no se lo puedo prestar. Pero nomás es para leerlo aquí. No, pues no está autorizado, no se lo puedo prestar. Total, que no se lo presté, no le presté el expediente. Llegó a la escuela en la noche y el maestro decía, no, es que pues no deben ser románticos del derecho,
deben también de ser prácticos, y pues yo sentía que me la estaba aventando a mí por lo mismo. Pero bueno, esa fue una anécdota que me pasó a mí con un maestro de la Facultad de Derecho. A mí me pasó en el archivo único un abogado que él creía que se podía llevar propiamente los expedientes, que dejando la identificación con eso era suficiente. O sea, era la identificación para el préstamo dentro de las instalaciones, ¿verdad?, del Poder Judicial. Y hasta que lo ve un compañero que ya iba de salida y nos manifiesta eso de que no, pues que me lo voy a llevar, ya como quiera tienen mis datos, tienen mi identificación. Pues no, ¿verdad? No, los expedientes no pueden salir propiamente del recinto judicial. No, bueno. Y también que decían los meritorios, decían, no, pues este escrito pues no sirve. Y rompían los escritos. Ah, sí. No estés rompiendo porque pues ya eso no se puede romper. Las actuaciones. Es la petición. Y andaba uno pegándola con el cinta scotch ahí para costurarla. Pero sí, pues son anécdotas que pasaban ahí en el archivo. Sí, es muy interesante escuchar sus pláticas porque nos hace ver o valorar, la función del archivista que como mencionaban, en la administración de justicia es una parte importante porque son quienes integran, costuran, folian, sellan, resguardan, pues realizan el préstamo, organizan. Entonces pues y que ustedes hayan pasado por un archivo pues es un honor para todos los archivistas, ¿verdad? Y pues que se puede llegar lejos, saber que se puede crecer, ¿verdad? En su experiencia por el archivo, ¿cómo les ha ayudado en su carrera? Yo primeramente la oportunidad que tuve, pues fue el primer contacto para el cargo que tengo ahorita, ¿verdad? De todo lo que no te enseñaban en la escuela, lo aprendí realmente, hasta se me hace que más que en la escuela, yo pienso que en el archivo fue donde me fui empapando más de todo esto, y más que nada, pues el trabajo que realicé me dio la oportunidad para el cargo que tengo ahorita, fue lo que más me llevo ahorita. Estudiar y pues seguirte preparando para lo siguiente. Sí, efectivamente, llevar a la par el estudio con el trabajo, así como lo dijo el licenciado Oscar, no dejar pasar la oportunidad de leer el expediente. Ya que tienen esa oportunidad de tenerlo físicamente, pues nada nos cuesta darle una ojeada de ver de qué se trata y con eso ir aprendiendo propiamente. Y conocer los formatos inclusive, ¿verdad? Porque tú ya conoces de que trae el formato de un oficio, trae el formato de un instructivo, de una acta, de una Sí, ya con solo verlo lo identificas. Te vas familiarizando y yo creo que la labor al día a día, pues ya cuando entras a un juzgado, pues ya vas un poco más empapado, ¿verdad? Es más sencillo. A mí me facilitó mucho eso, cuando presento para actuar, yo ya tenía la noción de cómo se redactaba una diligencia, ¿verdad? Emplazamiento. Entonces, eso te da el leer y ya cuando vas al examen, pues es un poquito más fácil porque ya traes el conocimiento de y que a veces eso. También se lee, pues para saber dónde lo vas a integrar, ¿no? En qué apartado, en qué fase del proceso. Señalar eso, ¿verdad? Y saber identificar. Sí, pues bueno, el puesto de archivista no está catalogado como un paso dentro de la carrera judicial. Exacto. Sin embargo, no me van a dejar mentir aquí los compañeros, que quienes tenemos carrera judicial y pasamos por el archivo, fue algo grandísimo. ¿Por qué? Porque, pues, ya lo comentamos, aprendimos mucho, la cercanía con la gente también, eso te enseña mucho también el contacto con los abogados, te introduce ya en el gremio jurídico de esta profesión. Y eso es algo pues que al fin y al cabo dices, tengo una ventaja sobre la persona que no inició en el archivo. Exacto. Y qué importante que menciona eso, o sea, que no viene como parte de la carrera judicial, pero que en un futuro esperemos lo metan como parte o la parte fundamental o los cimientos de la carrera judicial, ¿verdad? Para empezar. Claro. Sí. Y bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué pudiéramos resaltar de la labor del archivista? Podemos resaltar por la dedicación, básicamente, que tienen al momento de cuando se les solicita apoyar siempre al personal jurídico que conforman tanto los juzgados como las salas. Eso es lo que resalto, su ímpetu de siempre estar apoyando a la labor jurisdiccional. El compromiso y la responsabilidad que tienen. Claro, ellos son los custodios de los expedientes.
Entonces ellos tienen el contacto con la gente también, y el tener el contacto con la gente y darles ese servicio que la gente demanda, pues bueno, también es importantísima esa labor. Sí, excelente. Bueno, ya para concluir, ¿qué mensaje nos pudieran compartir a nuestros compañeros hoy en el Día del Archivista? Así algo muy breve que nos pudieran compartir. Pues que le echen ganas y tienen el propósito de seguir creciendo dentro de la institución, pues que no dejen de estudiar, o si están estudiando que le echen ganas. Yo sé que es difícil que teniendo la labor del archivista tener que a lo mejor ir de meritorio a un juzgado o buscar la oportunidad, pero ya estando dentro de la institución, siento que es solamente dar ese plus dentro de sus labores. Excelente. Igualmente que aquí el licenciado, primeramente que no dejen de estudiar, que felicidad por el trabajo que realizan, ¿verdad? Y a veces es pesado estar estudiando, trabajando, pero pues al final de cuentas, al último, pues la recompensa, pues ahí va a estar, ¿verdad? De ese esfuerzo que se puede lograr, que se puede lograr, sí es, y la recompensa pues va a ser ahí el cargo que tú quieras llegar, ¿verdad? Excelente. Si tú eres archivista y quieres tener una carrera profesional, ya tienes algo como archivista, ya estás encaminado, y aquí la recomendación es de que no te eches para atrás, dale, sigue creciendo, y ser archivista es algo de orgullo, y que hay que ponerse a estudiar, como dicen los compañeros, hay que ponerse a estudiar porque pues no, las cosas se logran estudiando y echándole muchas ganas. Y sobre todo, bueno, también señalar yo por mi parte que contamos ya con archivistas capacitados, que ya han terminado en algunos casos su carrera profesional, y otros pues están en proceso, ¿verdad? Y pues bueno, hemos llegado al final de este programa. Quiero agradecer a todos, a nuestros invitados y a los que nos sintonizan a través de nuestra transmisión, y pues quiero invitarlos a que sigan nuestras transmisiones a través de la página de Facebook de la Dirección de Archivo Judicial. Y bueno, este es el final de nuestro programa Entre Páginas y Letras. Hasta la próxima.